Aquí está nuestro invitado matutino, Denis Yeliseyevich. Denis, buenos días. Hola, hola. Hola, Denise, tengo dos comentarios para ti. Uno me sorprende. Hacemos un anuncio, normalmente tenemos 2 o 3 comentarios, personas que esperan al invitado, escriben algo, pero no 400 como ahora. Quiero hablarte de la geografía, aunque quizás ya lo sepas. Mykolaiv, Dnipro, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Donbass, Moscú, Florida, Rivne, Yarkov, Odessa. Puedo nombrar este atlas infinitamente y quiero decirte, Denise, que el atlas te está escuchando. Ya no es solo que llegue un espectador a tus canales, ¿ves la misma geografía o no? Sí, reviso la analítica seguido. Si ves un mes, aparecen lugares exóticos, incluso Irán, donde hay miles de vistas. Gracias. Es sorprendente. Apenas lo mencioné, pedí que escribieran de dónde son. Hoy de nuevo Yarkov y Odessa. Bueno, en general mis felicitaciones para ti, porque cuando te escucha todo el mundo, eso ya es algo muy serio. Bueno, Denise, hoy 27 de enero es el Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. No podía dejar de mencionarlo. Lo que sucede hoy en Israel y ayer que el último rehén regresó a casa, seguramente lo sabes, hoy los israelíes se quitan con alivio el listón amarillo del saco que usaron hasta que todos regresaran. Y hoy los videos muestran a estudiantes, muestran a políticos, cómo se quitan ese listón y dicen en hebreo, Kulya Mabaita, todos en casa. Es terrible ver eso. Hoy es el funeral del soldado que regresaron a casa. No sé si sabes cómo lo buscaron. Había 250 cuerpos. Revisaron dentistas y a cualquiera para identificar al chico y confirmar que era él. El valor de la vida de cada persona en Israel es increíble. La tragedia del 7 de octubre es comparada con el Holocausto, diciendo que solo ese horror se asemeja a lo ocurrido entonces, cuando 6 millones, incluidos niños, mujeres y ancianos, fueron quemados. No me atrevo a comparar esto con Ucrania de ninguna manera. Denise, Ucrania es Ucrania e Israel es Israel. Pero aún así quiero preguntarte, ¿tú qué piensas? Dicen nunca más, never again. ¿La gente aprendió la lección de la historia o probablemente no deberíamos esperar eso? ¿La aprendieron rápido? Creo que el ser humano es así y repetirá estos errores. Y si escuchamos a los cabalistas, ellos predijeron todo lo que sucedió desde la época de Hitler, de antemano. O sea, todo el problema es que las personas se separan en vez de unirse. Y siempre habrá una razón que los haga pelearse, que los divida. Y cuando esto sucede entre religiones, entre etnias, al menos puedes ver una cadena lógica. Pero cuando ocurre dentro de una misma etnia, dentro de un mismo país, es monstruoso. Denis, ¿insinuaste que nuestro país y su gente están totalmente divididos? En Ucrania. En Ucrania. Quería aclarar, ¿sabes? Ahora las preguntas serán sobre Ucrania y esas negociaciones, las pasadas y futuras. ¿Qué pasa hoy? La gente está sin luz ni calefacción. Pero quiero preguntarte, me da mucha curiosidad, eres un joven y, en mi opinión, muy avanzado. Dime, por favor, ayer tuvimos invitados. Seguramente no lo viste porque estás ocupado. Veo tus transmisiones en vivo, son muchas y muy profundas. Ayer tuvimos invitados, Ezra Mor, bloguero israelí y un joven de 23 años, Ibrahim Musa, originario de Irak, tiene su canal Voces de los Árabes, Voz de los Árabes, sí, bueno, era por así decirlo anti-israelí, increíblemente, con su kufilla. Él tiene una foto ahí y el chico, ¿cómo te lo digo? No es que cambiara de opinión de repente, sino que empezó a verlo de forma diferente. Tan diferente que vino a la charla con Ezra pensando que él, bueno, a Ezra lo consideran demasiado de derecha, demasiado estricto. Y la primera vez que le propuse a Ibrahim venir, él no quiso, dijo, bueno, con alguien sí, pero con Ezra no, eso ya es demasiado. Y aún así, después de 1 o 2 meses, le escribí y le dije, bueno, tal vez ahora, y él dijo, puedo, y ayer hablaron.
Recibimos muchísimos comentarios positivos en la radio, nunca habíamos tenido tantos. Antes solo eran negativos. Sí, pero aquí finalmente la gente habló, sí, la gente habló, 2 jóvenes hablaron. Solo la juventud puede hacerlo hoy. Denise, mira tú, la juventud, ustedes pueden cambiar el mundo porque hoy tienen en sus manos la rueda de la historia. Debe ser. Gracias. Bueno, en todo caso, estoy seguro, sí, en todo caso hago todo lo que está en mis manos. No quiero decir frases grandilocuentes como cambiar el mundo. Trato de influir específicamente en los asuntos dentro de Ucrania. ¿Sabe? En la última campaña presidencial, Vivek Ramaswamy, también de derecha, decía que en Estados Unidos hay muchos problemas. Debemos sentarnos juntos y dialogar, aunque tengamos desacuerdos, porque este es nuestro país y hay distintos puntos de vista. Pero todos vivimos aquí, nuestros hijos y padres viven aquí. O sea, no se puede permitir que esto llegue casi a una confrontación armada y que empecemos a considerarnos enemigos unos a otros. Estoy convencido de que esto debe hacerse en Ucrania, pero es como una voz en el desierto, porque la propaganda actual busca enemigos donde no hay, intentan hallarlos como si buscaran un gato negro en un cuarto oscuro donde no existe. ¿Por qué? Porque es la única forma de gobernar Ucrania. Divide y vencerás. Me refiero al poder actual. No saben hacerlo distinto porque requiere ser constructivo y ofrecer algo, pero no tienen nada que dar. La propuesta es simple: vive, dona y cállate. O la otra opción: ve al frente y muere. No hay más. Otros lo apoyan. Ayer la embajadora de Canadá, una mujer de la diáspora canadiense, estuvo presente. Ella va a una entrevista y dice: sí, hay que aguantar. La gente paciente lo soportará todo. Porque si no aguantan esto, Rusia lo va a ocupar todo. O sea, para ella la opción es o aguantan, viven, si es que a eso se le puede llamar vida, existen como puedan sin luz, sin calefacción. Otra opción es que Rusia lo ocupe todo, pero Ucrania no tiene considerada la paz ni ser un país próspero. Dime. Perdón, ¿te refieres a la embajadora de Canadá en Ucrania? Sí. Maravilloso. Te lo mando después del programa, es un video corto. Esto es muy importante para mí. Sí, perdón, Bogdan, sí. Denise, ¿tú crees que estas personas, como una tercera parte, por ejemplo, el embajador canadiense, nos impiden sentarnos todos juntos a la mesa, como dices, con nuestras diferencias y llegar a un acuerdo? Y la segunda pregunta, también para ti, ¿crees que hay una gran división entre la gente común y los políticos? P.O. Cuando dices nosotros y nuestro, ¿te refieres a Ucrania? Sí. Por supuesto, sí. Por favor, di Ucrania, porque ellos son de Ucrania. Para que entiendan. ¿De qué estás hablando? Sí, sí pasa, por favor. Bueno, la tercera parte, como dijiste, en realidad no es tan tercera parte. El embajador de Canadá y todos los similares son personas que están del lado de los globalistas, que trabajan para una agenda específica. Pueden presentarlo un poco de una manera, un poco de otra, pero en general es la misma agenda. Sobre la incitación, el proyecto es antirrusia solo en teoría. En realidad es Rusia 2.0. Lo que ocurre en el país sigue el manual de Putin. Y así es como se juega todo esto. Sobre la segunda pregunta, ¿cuál dijiste que era la segunda pregunta? ¿Crees que tenemos una enorme división entre la gente común y los políticos? Les confieso que no me gusta la expresión gente común cuando me dicen en mis transmisiones: Denis, ¿qué hago yo, una persona común? El primer consejo es: no seas una persona común. Lo digo porque a los comunes los maltratan, como hoy los maltratan, así que hay que ser alguien que no sea común. Ahora en Estados Unidos están ocurriendo cosas muy serias relacionadas con Minneapolis y yo no apruebo los asesinatos que sucedieron. No se debía permitir que llegara a eso. Simplemente a Donald Trump lo pusieron en esa situación personas en las que él confió. Este es su primer y único error grave. En segundo lugar están quienes se opusieron, los izquierdistas radicales. Personalmente me resultan desagradables y los desprecio, pero valoro la democracia y el amor por la libertad, como en Israel. Estoy en contra de las protestas masivas contra Netanyahu de 100 a 200.000 personas, pero me alegra que durante la guerra en la democracia la gente sienta que tiene esos derechos, que no los matan, no les disparan, no los persiguen los servicios secretos, no los arrestan. Piensa en Ucrania. 5 días sin luz ni calefacción, con 15 grados afuera, en la capital. Es impensable. Es muy difícil para niños, padres mayores y cualquier persona, incluso jóvenes. Aquí hay una casa grande o complejo residencial en Kiev y después de tantas horas o días encienden la luz y los jóvenes salen a los patios
ponen la mesa con bebidas y empiezan a bailar, a festejar, celebrando que volvió la luz. ¿Hablas en serio ahora? ¿De verdad lo dices en serio? Sí, entiendo. Sí, lo publiqué en Telegram, pero luego lo borré porque vi que era un desastre. Eliminé el comentario, pero noté cuánta gente está en contra de mi opinión, incluso en mi canal. No entiendes, la gente lleva 4 días sin luz. ¿Y si fueras tú? Mi familia está en Ucrania en las mismas condiciones, igual que mis amigos. No digo que sean malas personas, solo les muestro la diferencia. Personas que nacieron y vivieron en democracia y otras, como en Kiev, que nunca la han experimentado. No he vivido en democracia. Por 34 años Ucrania tuvo una cuasi democracia, lo admito. Entonces ellos no exigen derechos, no se indignan. ¿Cómo es posible que nosotros llevemos 5 días sin luz? Sabemos que quienes tienen el poder están bien y conocemos el robo que ocurrió. Tengo información de que en ese periodo hubo un escándalo energético, probablemente no lo sepan. En Ucrania, aparte de Mindich, se robaron entre 1.5 y 2.000 millones de grivnas, es muchísimo. ¿Cómo es que en Ucrania la tarifa industrial de electricidad subió al doble? Les explico a las personas. Quienes tenían acceso, los comerciantes, compraron electricidad al precio antiguo porque sabían que subiría y luego la revendieron al doble. Ganaron entre 1.500 y 2.000 millones de grivnas. ¿Creen que sin contactos con altos funcionarios del Estado esto sería posible? No, ¿verdad? Eso es todo y ellos lo celebran como tontos. Eso fue lo que me indignó y a eso llamé gentuza. Se los digo honestamente porque para mí gentuza son aquellos que no defienden sus derechos. No hablo de pancartas, Maidán o revolución para que te maten, arresten o manden al frente. Bueno, al menos puedes encontrar la manera de no ser tan idiota. Quédate en casa, quéjate, indígnate, llama a tus amigos, pero no seas ese idiota que celebra que prendieron la luz. Llevaron al pueblo a esto. Leía Elon Musk, hablaba de otra cosa, pero lo expresó muy bien. Él afirmó que la conciencia humana puede envenenarse y que hoy en Ucrania está envenenada. Dime, por favor, cuando hablo con personas de Ucrania y también tenemos chicos que trabajan aquí y que tienen familias allá como tú, ellos hablan de que no hay luz y de lo que hoy llaman Holodomor, sí, no Holodomor. Dime, ¿la gente al final podría pasar algo? Bueno, no me refiero a un golpe de estado interno, pero la gente, su reacción, ¿cuánto pueden aguantar? ¿Un mes, dos? ¿Cuánto tiempo? No hablaré de plazos, porque si me hubieran dicho que esto pasaría, habría pensado que la gente no lo soportaría, pero sí lo hacen. No puedo negar que hay luz al final del túnel. Aunque el descontento es masivo, siguen ocurriendo casos como los que mencioné. En Krivoy Rock, por ejemplo, la gente bloqueó calles. No estoy haciendo un llamado, solo estamos discutiendo lo que realmente está sucediendo. La gente salía, bloqueaba las calles, la gente salía y exigía. Son personas orgullosas que entienden que esta es nuestra ciudad y país. Así es como yo lo veo. Dime, por favor, de las preguntas que te enviaron antes, ¿hay alguna que yo haya elegido? Pregúntale a Denise si Ucrania tiene hoy una estrategia militar real para ganar o si estamos viviendo de un paquete de ayuda al siguiente. La palabra victoria no es adecuada, siempre fue imposible. Solo se podía dar una lección, lo cual ocurrió en mayo de 2022. Rusia aprendió y ese era el momento para firmar la paz, pero no sucedió. Hoy ya no se trata de un paquete de ayuda tras otro. El temporizador de cuenta regresiva ya inició. No sé los plazos, pero el año pasado mencioné otoño de 2026. Si esto continúa, sucederá la explosión que menciona, social o de otro tipo. Zelensky tiene sobre la mesa datos que muestran que ahora hay un descontento masivo del pueblo. Es la primera vez en todo este tiempo que le muestran datos reales de que existe descontento. Y esa es la única razón por la que ahora está negociando, simulando negociaciones. Me alegra que la prensa mundial confirme lo que ya sabía y decía, él negocia solo para no enfurecer a Trump y no piensa entregar el Donbass. ¿Cree que fingiré estar de acuerdo para que Putin no acepte y luego le diré a Trump, Putin es malo y yo soy bueno? Por eso dame los Tomahawk y bombardemos Rusia. Así va la historia allá. Estados Unidos puso una condición clara, retirar las tropas del Donbass. Firmamos las garantías de seguridad, el Congreso las ratifica y seguimos la hoja de ruta. Paz. Díganme, pregúntenle a Denise,
Si dejamos hoy de lado las emociones y los lemas, lo que más necesita Ucrania ahora es armamento, tiempo o conversación honesta con la sociedad. Entre esas opciones, elegiría una conversación honesta con la sociedad, aunque es una frase abstracta. ¿Qué significa realmente? Para mí algo puede ser honesto, pero para Zelensky no, y viceversa. Él no puede hablar realmente con la sociedad. Gracias, dinero, tiempo, luego armas, tiempo. Es curioso cómo el tiempo favorece a Rusia. Rusia tiene más recursos, más gente, ahora están en una posición de fuerza, están atacando, están avanzando, están tomando territorio, enormes territorios, sí, poco a poco cada día, pero durante todo un año. Son 5.000 kilómetros cuadrados en el último año. ¿Quién peleará con esas armas? Quiero preguntar, otro año dieron armas y movilizaron a los hombres a la fuerza, aunque saben el escándalo. Tenemos a ese hombre que no quiere ni puede. ¿Qué pasa después de un año? Expulsar a Rusia mejoró nuestra posición en negociaciones. Si no, perderemos más gente, territorios y empeorará nuestra posición. Dentro de un año ya no exigirán que salgan del Donbass. Discutiremos una zona económica libre gracias a Trump y nos dividiremos por Zaporizhia y Gerson según la línea actual. Él dirá, no, ahora Gerson, Zaporizhia. Vamos a ver. El 23 y 24 de enero se realizaron en Abu Dhabi negociaciones trilaterales entre delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, pero solo a nivel de delegaciones, no de presidentes. Estados Unidos actuó como mediador. ¿Qué opinas de estas negociaciones y su propósito? Bueno, como les dije, o sea, por parte de Estados Unidos hay una conversación seria, Estados Unidos tiene un plan concreto, Trump tiene un plan. Ahora solo distingo entre Budanov y Zelensky. Budanov parece liderar la delegación junto con Arajamilla y Umerov. Ellos los separo de Zelensky. En mi opinión, muchas personas no apoyan o no están de acuerdo con este punto de vista. Pronto Budanov tendrá que tomar la iniciativa, ya que Zelensky le estará diciendo cosas constantemente. En Kiev rechazamos cualquier retirada de Donbass. Budanov, como alguien que entiende lo que está pasando, que sabe que después solo empeorará, tendrá que tomar la iniciativa en sus propias manos. ¿En qué formato? No lo sé. No, mires, yo escuché y vi esas negociaciones, sí. Una de las principales discrepancias ahí fue la postura de Rusia sobre el territorio de Donbass. Y entonces te preguntan, ¿qué tan realmente es esa postura un tema de negociación? ¿O es una línea roja no tan estricta de Moscú? No, es un tema de negociación. Bueno, ¿cómo decirlo? De negociación. Hay una condición que se estableció hace mucho tiempo, no nació ayer, viene desde el verano del año pasado, desde Anchorage. Yo también les conté eso a mis espectadores. Antes no se hablaba de la zona económica libre tras tu retirada de Donbass, pero ahora, gracias a Trump, sí se discute. Por ejemplo, yo no lo imaginaba, creí que solo dirían salgan y ya. Donbass quedaría bajo control ruso, pero ahora se habla de una zona económica libre. ¿Sabe dónde detenerse aquí? En Ucrania, las declaraciones económicas de la delegación estadounidense se ignoran por completo. Aquí Witkoff en Davos declara que la zona de libre comercio dará ventajas económicas increíbles a Ucrania. Los productos podrán comerciarse con Estados Unidos sin aranceles. Ucrania y todos sus vecinos, como Polonia, Hungría y Rumania, aplican aranceles, pero nosotros tenemos ventajas. Afirma que es rentable producir en Ucrania y comerciar con Estados Unidos, generando grandes inversiones y empleos. En Ucrania no lo consideran una garantía de seguridad, pero yo creo que las empresas europeas y estadounidenses en territorio ucraniano son una garantía de seguridad. Nadie piensa así. ¿A qué quiero llegar? Entonces, ¿para qué queremos economía? Ellos piensan, necesitamos armas y gente común. Vamos a tomar esto ahora. Yo no llamo a nadie gente común. Entiendo, los enviarán al frente y ya. Quienes hablan de economía o de una vida próspera en Ucrania son llamados agentes del Kremlin o idiotas. Así manipulan a la gente. Todos hablan de economía. Pues sí, mira, Ucrania en esa reunión trilateral se negó a discutir concesiones territoriales. Seguramente lo viste y lo escuchaste. La pregunta para Denise, ¿esto es una postura de principio civil de Kiev o solo una táctica de negociación inicial? ¿Qué implica rechazar esas concesiones? Gracias. En mi opinión, Zelensky no aceptará sin una fuerte presión sobre él personalmente, ni siquiera sobre su entorno, sino sobre él personalmente por parte del presidente Trump para que salga de Donbass. ¿Por qué? Les explico, pero hay un matiz, ahora les cuento el matiz.
Donbass, él necesita elecciones y salir de ahí sería darle a la oposición un as bajo la manga. Dirían que Zelensky entregó o vendió Ucrania, lo que sería una capitulación política total para él. Hay otra información. Él dijo que si Ucrania entra a la Unión Europea, el 1 de enero de 1927 retirará las tropas de Donbass. ¿Por qué se hace así? Porque si nos imaginamos, modelamos la situación. Se retiran las tropas de Donbass, hay un acuerdo de paz y Ucrania, a partir del 1 de enero del próximo año, está en la Unión Europea. Zelensky anuncia que este año, desde el 1 de enero, Ucrania estará en la Unión Europea. Soy un presidente histórico, ven qué bien lo hice, y sin esto no pasará nada. Esa es la conclusión que sacamos. Ahí están las negociaciones y los tratos por parte de Zelensky, no por Ucrania y su futuro, sino por su próximo mandato presidencial. Mira, las negociaciones en Abu Dhabi se llevaron a cabo mientras continuaban los ataques contra Ucrania. ¿Qué tanto esta acción militar afecta el sentido del proceso diplomático? Estamos tratando con Putin y como ya te he repetido muchas veces y en todos lados, la KGB no actuará de otra manera, esta KGB no actuará diferente. Me sorprende la gente, también recibo muchos comentarios como ¿Putin quiere la paz? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién dijo que Putin quiere la paz? ¿Ya se firmó un alto al fuego? No, la guerra sigue. Entonces, ¿para qué? ¿Putin cambiará de opinión? Ay, ya, no voy a bombardear, soy una persona decente, hay que saber cuándo parar, no voy a bombardear Kiev. No, él estaba esperando estas heladas, menos 15 grados, él va a bombardear Kiev y Ucrania. La gente tiene pensamientos ingenuos. Ahora quiero decirles algo más. En Ucrania eran muy populares inventos sobre Israel, como falsas citas de Golda Meir que ella nunca dijo. Por ejemplo, que no se puede negociar con quien viene a matarte. Pero todavía existen esos videos donde ella se ríe con el presidente de Egipto, le da regalos durante las negociaciones de paz. Reuters informa que durante las negociaciones en Abu Dhabi, las delegaciones de Ucrania y Rusia almorzaron juntas y parecían amigos. Esa no es mi cita, sino de Reuters o de alguien internacional. Así se desmoronaron los mitos de que no negociamos con terroristas ni con quienes vinieron a matarnos. Esos son cuentos para tontos. Si tienes el destino del Estado y del pueblo, negociarás, porque así es la vida. Dime, por favor, ¿fue Checoslovaquia en las negociaciones un intermediario del arquitecto del futuro escenario de la guerra? ¿Sabes? ¿Debería? Sí, intermediario pacificador, pero ¿qué escenario de guerra? Bueno, ya sabes, la gente quiere inventarse alguna teoría de conspiración, pero cuando realmente les muestras lo que hace Soros, no quieren escuchar ni ver eso. Tras los ataques a las redes eléctricas y estaciones en Kiev y Yarkov, miles de casas están sin calefacción y hace frío. ¿Qué tan grave es esto para grandes ciudades? No entiendo. ¿Kiev y Yarkov no son grandes ciudades? Claro que es crítico. Trajeron mini plantas termoeléctricas del extranjero, pero la situación es muy mala. ¿Desde qué otro punto de vista? Si imaginamos que la guerra continúa, ¿qué pasará después? En invierno, toda la infraestructura energética estará destruida, será peor que este invierno y hay que recordarlo y pensarlo. Y Zelensky está pensando ahora, bueno, un par de semanitas más, un par de semanitas y ya la temperatura no será la misma y esto y aquello y de alguna manera saldremos adelante. Esto perjudica a quienes creen que se debe o se puede continuar. No se puede continuar la guerra bajo ninguna circunstancia. No es capitulación. Trump ofrece garantías de seguridad que el Congreso ratificará, son firmes y concretas. Pregúntenle a Denise, en invierno esto es asunto de Ucrania. Cortar la calefacción amenaza a mayores y niños. ¿Dónde está la línea entre las acciones militares y una catástrofe humanitaria? La catástrofe humanitaria ya ocurrió, ya sucedió. Usé esa expresión por primera vez hace 3 meses al decir que una catástrofe humanitaria esperaba a Ucrania y Kiev. También decían, ¿tú qué? ¿Por qué dices eso? ¿Para qué asustas a la gente? Hoy oficialmente se declara catástrofe humanitaria en Ucrania. Simplemente constatamos que ya sucedió. Bueno, aquí muchos escriben sobre los ataques a la calefacción, pero tú y yo ya hablamos de esto, también sobre Abu Dhabi y sobre lo que va a pasar y la próxima negociación que está prevista para principios de febrero, si será una continuación de lo que ya pasó o si otra vez no habrá nada. Para este fin de semana se planean negociaciones el domingo y se está hablando de que
también se intente organizar una reunión a un nivel aún más alto, una reunión entre Zelensky y Putin. Yo no lo creo, por la razón que ya mencioné. Creo que si este fin de semana Zelensky sigue con esa postura de que no va a retirar las tropas del Donbass, que no habrá ningún compromiso, entonces volverá a haber una pausa en este sentido. Bueno, te pregunto a ti, por así decirlo, Estados Unidos sigue participando en todas las negociaciones. ¿Qué espera desde tu punto de vista Washington de la próxima reunión y hasta qué punto puede influir en esta situación para que estas partes lleguen a un acuerdo? Ahora solo hay progreso, así funciona todo allá actualmente. Según sé, existe un desacuerdo específico sobre el retiro de tropas de Donbass. Ese tema es aparte. Además de eso, hay otros 50 temas, digamos, y poco a poco están llegando a un acuerdo sobre cada uno de esos 50 temas. Así lo entiendo yo, dejando lo más importante para el final. Zelensky probablemente está esperando una señal de los europeos. Chicos, ¿me van a aceptar en la Unión Europea o no? Aquí en Ucrania también hubo un momento sobre cómo motivaron a la gente. Trump es malo, debemos rechazarlo. La Unión Europea dijo que apoyaría con dinero y armas, pero no lo hizo. Ayer vino un chico, dice ser militar, y me escribió en Telegram: Trump es rendición, tú eres un rendido, pero hay que tomar el plan de paz de Europa y se puede ver, digo yo, ¿dónde está ese plan de paz de Europa? No hemos oído nada sobre él, por supuesto no hubo respuesta. Lo inventaron y antes de Trump, ¿dónde estaba Europa? Trump es malo, pero los planes y garantías europeas no existen, no pueden hacer nada y quieren la guerra en Ucrania. ¿Existe la posibilidad de que el formato de las negociaciones se amplíe, por ejemplo, con la participación de la Unión Europea u otros países, si el actual formato tripartito no da ningún resultado? Denis, eso ya pasó. Fueron líderes a ver a Trump en Mar-a-Lago, prometieron y no cumplieron. Trump los excluyó porque no buscan la paz en Ucrania, quieren que Ucrania siga enfrentando a Putin. Ellos vivirán tranquilos, rearmándose y tratando de resolver sus problemas políticos, aunque eso no se ve. ¿Para qué invitarlos? ¿Cuál es el sentido? Ya hay acuerdos entre líderes, Trump habla con Ursula, Merz y Macron. Las delegaciones formales solo son para aparentar, ya los apartaron de las negociaciones. En la reunión del 1 de febrero tampoco se espera la presencia de los presidentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Pregúntale a Nenisa, ¿de qué habla la ausencia de los principales líderes, de una etapa sospechosa o de la falta de deseo de asumir la responsabilidad de alguna decisión? No es por responsabilidad, aunque está relacionado, pero aquí no aplica. En diplomacia, los líderes principales solo se reúnen cuando todo está aprobado y decidido, no para discutir algo repetidas veces. Algunas cosas finales, donde uno a uno se discuten detalles, sí, pero cuando todo lo demás, o sea, el 99%, cuando ya se dieron la mano, firmaron un acuerdo marco, uno preliminar, de caballeros, todo lo demás no funciona así. No habrá 3 reuniones o que se encuentren y no lleguen a un acuerdo y digan, vamos a intentarlo de nuevo en una semana, eso no va a pasar. Una pregunta interesante para ti, Denise. El Financial Times, citando fuentes, informa que Estados Unidos está dispuesto a otorgar garantías de seguridad a Ucrania solo si Kiev acepta ceder el Donbass a Rusia. ¿Esto implica un cambio en la postura de Washington sobre la guerra? ¿En qué consiste el cambio de postura? Sobre eso, yo ya conocía esa estrategia antes, se la conté hoy a los espectadores de Financial Times, lo vi, lo publicaron, mis espectadores ya lo sabían. Se discute la retirada del Donbass, una zona económica libre, sin garantías de otra secuencia. Como quería Zelensky, firmemos el alto el fuego. Trump dice que es fácil de violar. ¿Para qué sirve? Solo nos hará retroceder y empeorará la situación. Y ellos quieren ver por sí mismos. Quieren hacerlo porque saben que no funcionará. Saben que el régimen de alto, el fuego es fácil de romper. Ellos quieren implementarlo, pero Trump no quiere. Muchachos, lleguemos a un acuerdo, ¿de acuerdo? Firmamos, vamos al Congreso y que la Rada Suprema de Ucrania lo ratifique. Ya tenemos una hoja de ruta, un plan y elecciones que anunciaremos. ¿Y de qué otra forma puede Trump hacerlo? Bueno, Denise, si las garantías de seguridad de Estados Unidos están vinculadas a concesiones territoriales, ¿significa esto que la cuestión de Donbass queda de hecho fuera de una solución militar?
La verdad no entendí la pregunta. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor, Denis? Si las garantías de seguridad de Estados Unidos están vinculadas a concesiones territoriales, ¿significa esto que la cuestión de Donbass queda de hecho fuera de una solución militar? Probablemente no entendió su pregunta. No entiendo. Te lo juro. ¿Puedo yo ¿Puedo yo intentarlo? ¿Puedo yo intentar traducir esta pregunta? Porque yo también soy de Donbass, de Nice, y la verdad es que a mí también me interesa mucho esta pregunta. Esta persona dice que si ya está todo decidido sobre Donbass, que se irá a Rusia y no volverá a Ucrania. Y un pequeño complemento de mi parte, ¿qué probabilidad hay? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué probabilidad hay de que Donbass regrese a Ucrania? ¿Cómo tal vez Ucrania podría recuperarlo? ¿Cuáles son las opciones, las probabilidades? Si hablamos de que ahora Zelensky está retirando las tropas de Donbass, no está entregando Donbass, él no puede entregarlo, según la Constitución, no tiene la autoridad para retirar las tropas de Donbass. Nunca volverá a ser territorio de Ucrania, igual que Crimea. No es que yo lo quiera. Les estoy contando de manera realista cómo se ve la situación, todas esas conversaciones. Lo recuperaremos en algún momento. Antes pensaba igual, pero ahora sé que si seguimos así, solo habrá otra guerra. Los políticos dicen que será por la vía diplomática, pero si les pides que expliquen cómo, no responden. Todo eso es populismo, todo eso es para la política, para las calificaciones, no hay ninguna salida real. Propuse debatir la estructura federativa de Ucrania o su autonomía y que Donbass volviera a Ucrania como región autónoma. Ahora Trump se fue con esta propuesta. Ellos tienen todo, tienen su propio gobernador, tienen todo lo suyo. Su autonomía en Ucrania para Putin Donbass es un pozo sin fondo donde se invierten miles de millones y no pasa nada. Aquí la continuación sobre el cheque entregado. Washington, según el Financial Times, ofrece a Ucrania más armas para fortalecer su ejército en tiempos de paz a cambio de retirar tropas del control. Vino desde Kiev Este. ¿Esto fortalece a Ucrania, Denis, o es una concesión política? Sí, todo esto junto es tanto un fortalecimiento para Ucrania como el precio por una concesión política. Así es. Qué bueno que aclaraste que es en tiempos de paz, porque en Ucrania ya dicen que Trump dará armas ahora, pero no son garantías de seguridad del Congreso sobre armas y solo aplican en paz. Pero lo repito una vez más, todo esto está bien, yo estoy a favor de eso, pero es en la práctica. Eso no nos salvará si Rusia inicia otra guerra. Solo la economía y una Ucrania fuerte pueden hacerlo. Solo la economía y una Ucrania fuerte, Denis. Pero preguntan sobre la disposición de los estadounidenses a discutir garantías de seguridad solo después de que Ucrania haga concesiones. ¿Eso es pragmatismo o todos ya están hartos de la guerra? O esa persona al parecer no sabe leer ni escuchar, como que discutir o no discutir, ya están discutiendo la firma de garantías de seguridad. Zelensky tiene sobre la mesa un documento final al 100% sobre garantías de seguridad que Trump está listo para enviar al Congreso para su ratificación. Y nosotros, por nuestra parte, no vamos a discutirlo en la Rada Suprema, sino que ya vamos a firmarlo. Tú retiras a Donbass y nosotros ratificamos las garantías de seguridad. De eso se trata. Sí. Dicen que los estadounidenses no aprobaron ninguno de los documentos. Y ya hay una filtración en la prensa occidental de que así fue, que no se aprobó ningún documento. ¿Esto implica una presión intencional sobre Kiev mediante la opinión pública? No, la persona ni sigue fuentes abiertas a tiempo y va unas 2 semanas atrasada en la agenda informativa. Continuación. Zelensky salió y dijo en un mensaje de video nocturno hace 3 o 4 días que todos estaban 100% listos. Garantías, como cuando estuvo en los países bálticos recientemente y lo mencionó. Ajá, ¿viste el foro económico en Davos y qué piensas de ese espectáculo, de ese show? ¿Y crees que es un show? No, no es un show. Antes, cuando Schwab lo organizaba, el evento tenía mala fama y era muy de izquierda. Ahora ha cambiado algo. Ya vemos que incluso Musk está participando ahí, quien llegó de emergencia. Vemos a Javier Milei, que por segundo año consecutivo está participando. Ahí también participa Trump y han ocurrido algunos cambios. Escuché completos los discursos de Trump, Milei, Musk y Fink de BlackRock. No había a nadie más que valiera la pena escuchar.
Por eso aconsejo hacer lo mismo, especialmente sobre Milei y Musk, ya que Milei es ejemplo de una Ucrania exitosa y Musk representa el futuro. Y entonces, si una persona escucha el discurso de Elon Musk y luego toda la agenda del día, eso que estamos discutiendo contigo, toda la agenda del día, todas las noticias sobre Ucrania, simplemente lo va a entender. Me están llevando a la Edad Media, mañana todo será distinto. No seguimos el ritmo, pero podemos lograrlo. Tenemos una planta nuclear. De eso es de lo que hablo, pero en Ucrania no piensan en esas categorías, ¿entiendes? No piensan así. Nos perdimos la revolución de las criptomonedas. Pudimos haber sido el país número 1 en criptomonedas en Ucrania. Ucrania es un país y sociedad que incorpora rápidamente nuevos conocimientos en su vida y los acepta bien. Es un país muy digitalizado. Mi abuela que vive allá tiene 77 años, usa internet sin ningún problema, computadora, y no es la única así. Los pensionados hacen todo eso sin problema, los pagos sin contacto en Ucrania se implementaron rápido, pudo ser el centro de esto, pero a nadie le interesa. Usaron energía atómica en secreto. Se enriquecen ilegalmente. A quienes tienen acceso sobre Ucrania no les importa. Bien, acabas de decir que el presidente de Argentina, Sayed Mosby, y Nicole Cacabanach-Storicular son categorías extremadamente así. La atmósfera en un distrito ucraniano enfocada en la continuidad. Abre cualquier noticia o video y verás portavoces hablando de una catástrofe humanitaria, que la guerra no termina, que Trump es malo y que hay que seguir luchando. Pornikov afirmó que nunca habrá paz en Ucrania, según su última declaración. Que nunca habrá paz en Ucrania. Eso es todo, la guerra en Ucrania será para siempre, siempre habrá guerra, habrá pausas, eso dijo él. Puede haber pausas como de 10 años sin fuego abierto, sin guerra abierta, pero en realidad la guerra continuará. Ucrania seguirá condenada mientras exista la Federación Rusa, es uno u otro. Es decir, hasta el último ucraniano. A menos que esos ucranianos no sean personalmente. Pornikov, que habló anteayer en Los Ángeles por alguna razón. Pero se puede. Denis, justo en esta. Por cierto, explicaste bien sobre Pornikov, que no pelea, pero dice, vamos a pelear pronto, vamos a ganar. Lo importante es que la gente vaya y pelee. Y tengo una pregunta sobre las personas que gritan lo mismo, pero desde el extranjero, vamos, peleen, ellos mismos. Están aquí, encontraron trabajo en una oficina cómoda y dicen, sí, miren qué horror, nos están bombardeando, vamos a responder. Y esa es mi opinión. Creo que la gente en Ucrania ya no piensa igual. Sí, muchos sí, pero aún así varios piensan como dijiste. Sobre los que están en el extranjero, llevo años luchando con eso. Yo considero que eso es hipocresía, pero ¿cómo me vería ahora si viniera a ustedes? Nada de paz, solo guerra, pero yo estaría en otro país, eso es lo que sería después de eso. Son personas totalmente inmorales como Pornikov y muchos en el extranjero. Lamentablemente hay muchas mujeres así, solo quieren su café en Varsovia. No se debe ceder ni un centímetro de tierra a Putin, aunque ella nunca ha estado ni estará ahí. No se trata de concesiones. Ya lo dije, pero la propaganda dice que es rendirse. Dime. Por favor, no quiero decir nombres ni apellidos, pero cuando una persona como Pornikov sí dice que la guerra será para siempre y además lo argumenta de alguna manera, y otros como él también, esto será para siempre, no debe terminar. ¿Por qué? Porque Denis, querido, no se puede vivir junto a Rusia. Esta guerra es existencial. Tarde o temprano atacarán y se resolverá. Ellos solo presumen cuántos libros han leído y lo inteligentes que son. Cuando termine la guerra, seremos nosotros o ellos. Dicen que Rusia pronto se desintegrará o declarará en bancarrota. Zelensky conversa ahora con Fyodorov, el nuevo ministro de Defensa. Si matamos a 50.000 rusos al mes, Putin podría considerar terminar la guerra. Pero ¿por qué no mencionas cuántos ucranianos morirán en ese proceso? Eso es de lo que debemos hablar, o decir matamos a 50.000 rusos y al mismo tiempo mueren 20 o 30.000 nuestros. Bueno, no importa, las mujeres tendrán más hijos, así es como resulta. ¿Cómo puede ser eso? O sea, él los cuenta a ellos, pero no nos cuenta a nosotros. ¿Qué es eso? Es como Stalin entonces. O sea, 50.000 al mes, eso implica muertos rusos, pero de Ucrania no se habla. Gracias. Por supuesto. Por supuesto. Cuando ya no tienen argumentos para contradecirte, sí, o a nosotros, o a ti, es cuando empiezan a escribir. Denis, entiendo, es otro rival tuyo. ¿Con qué dinero crecen sus canales y los que todos conocen?
Luego siguió el juego. No sé qué es Liberty ni quién es Tanechka, no entiendo de qué hablan. Denis, cuando te confrontan, ¿no está claro el motivo? Si no hay nada que responder, ¿cómo reaccionas ante esas declaraciones? Desde 2012 me dedico a los negocios. Desde 2012 la pregunta de a costa de qué, a dónde es extraña. Además, ¿qué es promocionar canales? ¿Se anuncian en algún lugar? Si es orgánico, o sea, ¿entiendes? Ni siquiera son haters. No quiero perder tiempo en eso. ¿Realmente importa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Estoy promoviendo algo malo? Bueno, claro, Denis, querido, por eso digo que cuando veo eso, de verdad no entiendo qué significa, ni qué quieren decir con eso. Eso es lo principal, no lo entiendo. Disculpe, Alexandra, ¿por qué no le preguntan a Soros para qué compró tantos medios en Ucrania? A él no le importa cómo la oficina del presidente financia a blogueros, pero sí si alguien me financia a mí. ¿Ve cómo piensan? ¿No creen que lo haga solo? ¿No lo entienden? Eso lo sé. ¿Y ahora de qué hablas? Pregunten a Denis sobre Russo y la iglesia. ¿Cómo se implementará esto? ¿Será un retroceso legal o el ruso tendrá un nuevo estatus? Que yo sepa, este asunto no se resolverá. El ruso no será segundo idioma estatal, pero sí oficial, por lo que en principio nada cambiará. Hoy ya tiene estatus oficial y está protegido por el artículo 10 de la Constitución de Ucrania. Ahora se cumplirá. En cuanto a la iglesia rusa también, hasta donde sé, habrá que dejarla. Me sorprende que Kedmi ya les haya contado todo. Me alegra, ya le pregunté a Denis sobre él y no volveré a ese tema. Esos debates ya quedaron atrás. El próximo será cuando quiera Denis y con quien quiera Denis Elisevich. La guerra será eterna para ti y para mí, Denis, porque el conflicto entre Europa y Rusia siempre existirá y territorialmente pasa por Ucrania. Aunque los príncipes no quieran guerra, nadie les pregunta. Aquí la guerra es eterna. Así se explica por qué tú y yo no sabemos ni hay respuestas. Porque los rusos escriben así, tienen ese odio y amargura. Europa no inició la guerra, fue Rusia, aunque según ellos Europa la comenzó. Bueno, no perdamos tiempo en esos que están cegados por la propaganda, ni un segundo. Si es así, dígame, pregúntenle a Denis. Si Ucrania acepta retirar sus tropas de parte del Donbass, ¿qué garantías reales de seguridad recibe y quién las va a garantizar? Parece que la persona no escuchó bien o no estuvo al inicio de la transmisión. Será algo parecido al artículo 5 de la OTAN, solo que sin ser miembro de la OTAN, algo así, pero solo en papel. Todo eso se presentará de manera bonita, se prometerán armas, se firmará el suministro de armamento. Eso es en realidad lo que recibió Ucrania. Ahora, en esta guerra es el mismo formato. Sí, pero mira, ¿Qué tan dispuestos están la sociedad y el ejército ucraniano a aceptar la paz perdiendo territorio? ya perdimos territorios, todos ya los perdimos. Ahora no se trata de entregar nada, sino de retirar las tropas de cierto territorio. Entiendo, probablemente para Bogdan esto suene desagradable, ya que él es de esa región y yo tengo muchos amigos de allá. Yo mismo he estado muchas veces en Donbass, pero yo no lo entregué y seguramente la persona que pregunta esto tampoco lo entregó. Esto fue causado por la mala gestión de Ucrania. Sí, Estoy completamente de acuerdo contigo, Denise, pero tal vez no tengo esa duda o lástima de que Rusia haya llegado allí. Solo quiero que la gente deje de morir ahí por una razón. Desafortunadamente, casi no me quedan compañeros de clase, son chicos jóvenes, gente joven. No debería ser así. De nuevo, si hoy se detiene toda esta guerra y nadie más muere, estoy dispuesto a que Donbass se quede con Rusia. Hoy estamos aquí. De nuevo, no sé cómo debería cambiar todo esto hoy, pero tenemos autoridades rusas, el rublo circula, el rublo es la única moneda. Allí hay niños que hoy, que nacieron en los años 2000, no hablan ucraniano, ya no hay nada de ucraniano. Y eso, Por cierto, sobre su pregunta de devolver esto o aquello, gracias. Putin lo anexó, digamos, hace 13 años, hace 12 años, hace 12 años. O sea, un niño que tenía 5 años ahora tiene 17.
Es casi una persona mayor de edad. La gente no piensa en eso, la gente no piensa en eso. Lamento que haya ocurrido así. Propuse una solución, pero no les convenía políticamente. Así termina ahora. Es triste para Ucrania. Gracias. Pregunté si Zelensky firmará la paz, pero las tropas no saldrán del Donbass. Entonces, ¿qué? Gracias, no firmará la paz. Sí. La guerra continuará, la guerra seguirá. Gracias. No, Zelensky firmará la paz, pero si las tropas no salen de Donbass, ¿qué pasará? Sugiere que los militares no obedecerán a Zelensky. Es obvio. Es obvio. Bueno, yo no creo en ese escenario, que he escuchado diferentes opiniones al respecto. He oído a algunos militares decir lo mismo, pero no creo en ese escenario. ¿Por qué? Porque entonces sería una junta militar, resultaría en una rebelión abierta y todo eso, si las tropas no obedecen al presidente. ¿Eso parece? Si es una rebelión militar, entonces sería el próximo Maidán. El Maidán podría ocurrir en Ucrania si tras la guerra no se manejan bien las cosas y se imponen restricciones, como no permitir que todos participen en las elecciones. Hay varias formas de hacerlo, como citar una ley o hacer cosas malas. Si no hay proceso democrático, el Maidán puede ocurrir. ¿Sabes? Ahora estoy escribiendo un comentario. Bogdan se refiere a Bogdan, Bogdan digo más. La opinión de una persona siempre es interesante. Algunos, quizá nosotros con Denise, apelan al pueblo y hablan en su nombre, pero no quieren escuchar a la persona. ¿Qué te molesta, Denise Yelisevich? No lo entiendo bien. Yo escuché a Bogdan, de hecho lo escuché a propósito. Bueno, Creo que en esta situación es más interesante escuchar a Denise. Él conoce bien este lío y vivió ahí durante la guerra. Por eso probablemente de todos modos, pero la persona probablemente se refería al Donbass. probablemente la persona se refería al Donbass. Estamos hablando de eso, sí. Yo también me refería a eso. Bueno, quiero recordar una vez más que yo me fui de ahí cuando todavía nada de esto había pasado, antes de todos estos eventos, antes de los eventos, antes del Maidán. No vi esto personalmente, solo lo sé por relatos de amigos y familia. Tú dijiste, Bogdan, dijiste que te fuiste hace 10 años, me fui en 2013. en 2013, Así es. pero el asunto es que acabas de decir que casi ya no te quedan compañeros de clase vivos. Sí, Eso no es una respuesta a la pregunta de qué hay que hacer hoy, sino de lo que habla Denise Yeliseyevich. Denise, ¿qué ocurrirá con las garantías de seguridad si en el futuro los izquierdistas regresan al poder en Estados Unidos? La ratificación del Congreso es definitiva. Nadie puede cambiarla en el futuro. Por eso se realiza. Si solo es Trump, el próximo presidente puede revocar lo que hizo, pero si lo hace el Congreso, es diferente. Ya no es posible influir más en eso. Denis, ¿por qué no hay un Maidán hoy? Denis, en el país hay ley marcial y dictadura. Por eso no puede haber un Maidán. Matarían a la gente y enviarían a los hombres al frente. ¿Por qué no hay un Maidán en Rusia? En el país hay dictadura y se reprime la opinión política. Denis, perdona que me meta, pero hoy ya dijiste que para Putin, para Rusia, Donbass es un agujero donde se va muchísimo dinero. Dime, ¿no realmente necesitaba el Donbass desde el principio? ¿Lo necesita hoy y necesita toda Ucrania? Para él Ucrania es irreal. ¿Imaginas Ternópil siendo parte de Rusia? Toda la orilla derecha sería una guerra de guerrillas eterna, lo que causaría inestabilidad política. Todos lo entienden. ¿Necesitaba el Donbass? No, pero le sirve para ganar popularidad ante la chusma. Tenemos un imperio, soy un conquistador, devolví lo histórico, todo eso es nuestro como yo lo veo, lecciones de historia, devolví eso a la Rusia querida. Así es todo esto y es triste. Económicamente es un proyecto deficitario para él y la gente no entiende que sus impuestos se destinan a esto en vez de mejorar su vida. Disculpen, chicos, tenemos una llamada, vamos a contestar. Denise está de acuerdo. Denise no tiene problema. Lo siento, no alcanzamos. Continuamos. Ah, suena la llamada. Escuchamos, te escuchamos. Buenos días, estás al aire. Buenos días, soy Mijail y tengo una pregunta para Denise.
Denis, dígame por favor, no es un secreto que la economía de Europa, Estados Unidos y todo Occidente está en decadencia ahora. ¿Y por qué cree usted que ellos podrán convertir a Ucrania en unos supuestos Emiratos Árabes si ni siquiera pueden levantar su propia economía en este momento? ¿Dónde vive usted? En Canadá. ¿En Canadá? Ajá, bueno, necesita actualizar sus datos. Occidente no es el término correcto para la economía. Putin lo popularizó al hablar del occidente colectivo. En Estados Unidos la economía prospera, el PIB de Estados Unidos es de 31 billones de dólares, piénselo. 31 billones de dólares, el PIB de Rusia es de 2.5 billones de dólares, para que lo entiendan. Sí, la economía en Europa está en declive, pero eso significa que simplemente no está creciendo, sigue siendo, en mi opinión, colectiva. El PIB de la Unión Europea es de 20 billones de dólares. Sumado al de Estados Unidos, superan los 50 billones. Todavía no hemos contado a Canadá, creo que son 5 billones o 4, la economía es de 2,5. Menos que la de Rusia. Voy a revisar eso, ¿no? O sea, voy a comprobar esa información. Pero de todos modos, ese no es el punto. El punto es lo que dice. Si vemos qué parte de la deuda es deuda pública en Estados Unidos, sí, o sea, la deuda y el PIB, mire, la deuda es de 37 billones y el PIB es de 33. O sea, la deuda supera al PIB. No quiero ofenderlo, pero escucho en usted narrativas rusas. Solo le faltó decir que el dólar pronto se derrumbará y serán solo papelitos. No se ofenda porque lo que... Aún no he hablado del dólar, pero veo que el oro sube mucho. Eso significa algo. Sí, el oro está subiendo mucho. Debes entender que cuando una persona se dedica a los grandes negocios, de una forma u otra toma créditos. Es como, bueno, si lo ponemos simple, está endeudado, así es como funciona también el gobierno. Puedo repetirlo cuanto quiera. No digo que sea bueno o malo, pero afirmar que por esto Occidente colapsará mañana no sucederá. Ahora nadie, yo qué, se desmorona. Simplemente no tienen dinero. Ellos mismos están hasta el cuello de deudas. Pero ¿cuándo tú? Reconstruir Ucrania requiere mucho dinero. Trump crea un fondo de 800.000 millones de dólares que no se llenará en un año. Solo Ucrania puede convertirse en Dubái, nadie más, ni Trump ni otros lo harán por ella. Se necesitan otras reformas para acercarse a eso. Eso que usted dijo, pero 800.000 millones, lo repito, el PIB es de 31 billones de dólares, 31 billones de dólares. Reconstruir Ucrania cuesta varios cientos de miles de millones de dólares. No de inmediato, sino durante años. Yo realmente no veo ningún problema. En Ucrania, estas inversiones generarán dinero, por lo que la economía funciona algo diferente. Le aconsejo que no se preocupe tanto por estas deudas. Como decirlo, Putin no tiene deudas y de nada le sirve. Sí, por eso ya no alcanzaron a Mijail. No, Mijail cuando hablaba decía algo sobre que la economía estadounidense se comparaba, creo, con la rusa. Si no me equivoqué... No, él dijo que la canadiense... La canadiense es más pequeña que la rusa. Sí, lo reviso, no creo que Canadá tenga 2.5 billones, creo que son 4. Los últimos espectadores lo revisarán y confirmarán. Sí. El 54% se llama Denis. Los ucranianos rechazan firmemente ceder todo el Donbass a Rusia a cambio de garantías de seguridad de EU y Europa, aunque el 39% aceptaría. ¿Es correcta esta cifra? Fuente, escribió una persona. La fuente es una encuesta de Caemisa, no sé qué es Caemisa. Pues gracias a él por aclararlo. Camis es una basura que trabaja para los intereses del gobierno. En Ucrania nadie publica una calificación real porque quien lo haga puede acabar en el frente y sin dinero. Y en mi canal, durante la última transmisión en vivo, votaron 10.200 personas. El 94% cree que hay que hacerlo. Que debe hacerse. Sí, o sea, hay otro punto de vista. Tienen otra perspectiva. Un segundo, entonces, ¿qué idiota va a levantar la economía de Ucrania? Eso no lo entiendo muy bien, pero te lo pregunto insistentemente. ¿Qué idiota va a levantar la economía de Ucrania? ¿A quién le importa una Ucrania así? ¿Y cuál es el sentido de desarrollar Ucrania si todos los recursos naturales de Ucrania ya han sido entregados? Esa es otra parte de la propaganda, el manual. ¿Qué significa entregados? Ese es el hombre, Alexander.
Siempre lo mismo en todos los programas. Esos recursos están bajo tierra. Ucrania no tiene dinero ni tecnología para extraerlos y seguirán ahí, valen 7 billones de dólares. Si la persona es de Ucrania, escribió esto y no recibió nada, ni centavos ni dólares hasta ahora. Estados Unidos llega, extrae recursos, recibimos parte de las ganancias, traen tecnología e inversiones que permanecen en Ucrania y capacitan a nuestra gente. Esto es propaganda interna. Vendieron la tierra, aunque en otros países también, pero la ucraniana no debe venderse nunca. ¿Por qué? Porque esa tierra es de una persona en específico, que escribe comentarios, cree que es suya, no tiene acceso a ella, pero piensa que es suya porque alguien se lo dijo alguna vez en tiempos soviéticos. Denis, y continuando con esta pregunta, dime, si todos los líderes del mundo nos escuchan y la guerra en Ucrania termina mañana, hoy, ayer, ¿quién va a invertir? ¿Quién crees que sería el primero en invertir dinero y empezar a invertir un poco para levantar a Ucrania? ¿A qué país le interesaría más esto? Bueno, ante todo Estados Unidos y toda Europa, porque la reconstrucción de un país después de la guerra siempre ha sido un negocio súper rentable, como en el caso de Alemania. Es más, quiero decirles algo más. Hasta donde sé, Trump presionó tanto a Putin que 100.000 millones de dólares de sus activos congelados, de los 300 vendrán aquí. Incluso podrían llamarlo reparaciones para mostrar una victoria, diciendo que hicieron que Putin pagara, pero en realidad fue Trump. Vamos a ver si es cierto. Bogdan no se me está preguntando. Esta es la 16ª vez que escribes esta pregunta. La ignoro, me la vuelves a mandar. Pregúntale a Denise. ¿Por qué Trump y Europa guardan silencio sobre la movilización en Ucrania? ¿Trump es presidente de Ucrania? Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Sí. Primero, ¿por qué la gente calla sobre la movilización en Ucrania? Trump debería pensar en eso en EEU, los europeos en Europa. Este tipo se asustó y no quiere hablar. Y la gente crea cuentas anónimas en X, publica, por ejemplo, me apoya, lo difunde. Sentarse y esperar que alguien nos salve es nuestra típica mentalidad. Además, repito, este proceso beneficia a Europa. Hoy le dieron luz verde a Zelensky para este desorden porque creen que eso contiene a Putin respecto a Europa y tienen un tiempo seguro mientras aquí ocurre este desorden. Bogdan, aquí te están reprochando que tú desconectaste a Mijail o si él mismo se desconectó. Es decir, si hay llamadas, les pido que continúen la discusión con Denise. Si Denise no tiene objeciones, pregúntenle a Bogdan. ¿Por qué Bogdan? Ambos son de Ucrania, Bogdan, tú y Denise. ¿Qué pregunta te harían aquí? ¿Qué te gustaría preguntarle hoy a Denise sobre tu Ucrania? ¿Y por qué tú y Denise, si son tan patriotas de Ucrania, huyeron? No intento ofenderlos, chicos. Tú huiste hace 10 años, Denise, y él después. Bogdan, nunca te pregunté, ¿por qué estás en Ucrania? Simplemente emigré, vine aquí buscando una vida mejor, todo resultó sencillo. En esos tiempos ya no era súper tranquilo. De nuevo, todos sabemos cómo es Ucrania. Yo vivía bastante cerca de la frontera con Rusia. De nuevo, no eran los mejores tiempos. No diré que tenía muchas oportunidades allá. Yo era un trabajador esforzado, pero tampoco tuve muchas oportunidades aquí al llegar. Aunque no le agrade esa palabra, como trabajador común y sencillo, empecé a sentirme persona. Y hoy diré que me alegro de que esto me haya pasado. De lo contrario, no se descarta que yo tampoco estaría aquí, o estaría en cautiverio, o nadie sabe qué habría pasado. ¿Y qué hay del patriotismo entonces? Amo a mi país, pero, ¿sabe? Dicen que el pez busca donde el hielo es más grueso y la persona donde está mejor. Vine aquí, lo veo desde afuera, hoy quiero que la gente allá solo prospere. Esa es mi patria, nací ahí, quiero que todo esté bien allá. Alexandra, disculpe, no puedo callar. La persona pregunta esto y la comprensión y vida de Bogdan son de Ucrania. Como a Stalin y Zhukov en su época, ¿entiende? Él no sabe que Bogdan soy yo.
Incluso usted mismo, quien hace la pregunta, solo es dueño de su propia vida, de su propio destino, y nadie tiene derecho a decirle qué hacer. Pero su cerebro no funciona así. Por cierto, ¿por qué huiste de mí? Si yo estuviera en la cárcel o muerto, esa persona estaría feliz. Es como si, ya sabes, estoy sentado aquí y trabajando en contra de esa persona, diciendo, mándenlo al frente, róbenlo, pero en realidad estoy defendiendo sus derechos aquí. Pero ellos no quieren hablar tanto, que ni siquiera entienden eso. Sí, Denise, coincido contigo. Además, en mis 23 años en Ucrania no recibí mucho. Crecí en una familia incompleta y el país no me apoyó. Mi mamá hizo por mí mucho más de lo que Ucrania hizo, aunque sea un poco. Por eso, en esencia, incluso podría decir que son mis enemigos, pero no, hay personas ahí con las que solo tuve contacto, pero yo no odio las culturas, yo... Interesante, escribieron Denis Bogdan. El patriotismo es el bienestar del ciudadano, no una excavadora de chicas. Eso es correcto, ¿no, Denis? Por supuesto, uno debe ser patriota de sí mismo. Aunque puedo decir que entiendes. Si yo viviera en otro país y todo me fuera bien, podría haberme olvidado de Ucrania hace mucho tiempo y no discutir esto aquí contigo ni ocuparme de esto yo mismo. Yo hago algo de esto, pero el patriotismo es el último refugio de los canallas. Alguien importante lo dijo, Bernard Shaw. Quizás sea cierto, aunque me considero patriota de Ucrania, alguien podría opinar distinto. ¿Por qué? De todos nuestros invitados habituales, puedo mencionar al difunto Gennady Viktorovich Balashov. Por cierto, Bogdan, es la primera vez que te escucho hablar tan abiertamente sobre Ucrania. Y suena tan sincero y honesto que cuando dicen, dejen que Bogdan hable, él es una persona sencilla, o como sea que lo llamen, que la voz del pueblo hoy es Bogdan, esa es la voz del pueblo, bueno, al menos desde el punto de vista de quien lo escribió. Creo que esta conversación es solo entre Denise, tú y Bogdan. Esto es más interesante que cualquier politólogo que hubiera invitado hoy a Radio Vera. Así me siento, ¿no estás de acuerdo conmigo? Estas son fuentes primarias, es real. Ni Bogdan ni yo seguimos agenda o guión. Hablamos por nosotros, eso es lo más valioso. Gracias. Saben, chicos, también quiero recordarles que cuando todo esto empezó a suceder en Donbass, las personas que querían poder, que querían autoridad, que querían dinero, comenzaron a gritar que eras malo y a señalar a otros. No importaba si venía a Estados Unidos o quien fuera, ellos gritaban, soy patriota de ese país, tú eres el malo. O sea, quedaron las mismas personas, aunque haya cambiado el nombre del país y cambien todo el gobierno, pero la gente sigue siendo la misma ahí. Y ellos intentan hacer algo por su región. Pues sí, escriben comentarios. Las ciudades están cerradas con retenes, es imposible moverse. ¿Cómo planean rebelarse? Los videos en internet han sido muy útiles. ¿En qué momento propongo rebelarse o algo similar? No escuché lo que quería preguntarte. Tal vez Bogdan sí. Es típico atribuir algo que entendió a su modo y lo dijo. ¿Para qué sirve un video en internet? ¿Por qué los oligarcas invierten en Ucrania y en medios de todo el mundo? Los políticos los compran y la gente no entiende que la atención es la nueva moneda. Organicé a mi alrededor a cientos de miles, millones lo ven, eso no es influencia en la situación. Cada vez que intentaban algo, salíamos rápido, escribíamos y entendieron que no debían hacerlo. Eso da miedo, esa persona ni siquiera entiende cómo funciona un adulto ni cómo está organizado todo. Dime, por favor, eso es cierto, tienes toda la razón. Dime, por favor, te mencioné nuestra transmisión de ayer. Sí, cuando vinieron a hablar un judío y un árabe, sí, un israelí y un representante de Irak, Bogdan y yo conducíamos ese programa. Nunca pensé, te lo digo honestamente, que tal diálogo fuera posible en absoluto. Nunca pensé si alguna vez sería posible un diálogo entre un ruso y un ucraniano después de lo que está pasando hoy. Sí, pero sí es igual de sincero. Ayer vi un rato a Ezra y al otro chico que tienen. Esto debe ser sincero, sin guiones, porque puedes decir que lo harás con Ketby, pero él solo repetirá lo suyo y no escuchará a nadie. Si es sincero o un ruso de verdad, no hay problema, puede ser. O sea, si Denise, por ejemplo, tú eres el representante de Rusia.
Una persona sensata diría, bueno, Denise, yo pienso así o no, explícame o cuéntame, o al contrario, eso es posible. Lo digo hoy, no después. Bueno, probablemente sí. Hoy también, probablemente. Para mí no hay líneas rojas porque sé que la libertad de expresión es la base de la democracia. Si no se discute, la gente no tendrá toda la información ahora porque hay una guerra tensa y ahora cada quien contará su propia verdad. Me parece correcto hacerlo cuando se firme un acuerdo de paz. Simplemente así será lo correcto. A mí también me parece así. Dime, por favor, solo un segundo, te quiero preguntar algo. Suscripciones es sobre tu canal. Mejor te pregunto otra cosa. ¿Puedo preguntar mientras tanto? Busquen preguntas. Haré solo una pregunta. ¿Qué considera Denise un ruso decente? Quien no sigue un guión, sino que habla por sí mismo, aunque no me guste lo que diga, no trabaja para la maquinaria mediática de Putin. Denise, y de vez en cuando surgen conversaciones sobre las elecciones en Ucrania que pronto van a ser. Una pequeña primera pregunta, ¿tú crees que serán pronto? Segundo, hoy los políticos en Ucrania se han activado, han pasado muchas cosas con Yulia, con Timoshenko. ¿Crees que se están preparando para las elecciones y que intentarán participar en esa carrera y crees que lo lograrán? Porque probablemente estoy de acuerdo contigo. Hoy en día, Zelensky ha usurpado un poco el poder en Ucrania. Bueno, no un poco, es una dictadura total. Sí, yo creo en las elecciones este año al 100%. Por supuesto, muchos se están preparando. Pero si una vez más la gente elige a los que han estado en el poder durante 30 años, a los que de una u otra forma llevaron a esta situación, ya sea indirectamente o directamente, entonces, ¿cuál es el sentido de hablar de cualquier cosa? La gente vuelve a elegir ese destino. Yo creo que debemos olvidar lo anterior, ya que eso nos llevó a esta situación. No se trata de Putin, él es un agresor y atacó, pero éramos lo bastante fuertes para evitarlo. Bueno, sí, aquí nos escribieron que los judíos hicieron que los ucranianos y los rusos se pelearan. Bueno, eso es obvio. ¿Cómo se podía esperar otro comentario? Te diré más, Sasha. He escuchado una teoría de que todo esto lo organizaron los judíos para destruir a todos los ucranianos y apoderarse de esta tierra. Venir a vivir al Donbass desde el soleado Israel a un Donbass minado entre el carbón. Montañas, carbón, por supuesto. Sí. Saludos a Denis Yelisevich y Bogdan Tarikanov desde Israel. Chicos, esto es para ustedes. Bueno, más allá de eso, no, yo disculpen, eso no es conmigo. Dime, por favor, hoy en día tu audiencia, la que te ve y te escucha, realmente es una cantidad colosal. ¿Qué preguntas te hacen los habitantes de Ucrania hoy? Principalmente tratan de la agenda actual, incluso preguntas como, Denis, ¿esto terminará algún día? Procuro hacer más trabajo explicativo porque sé quiénes son los dueños de los grandes medios de EU y Europa y ahí la información se distorsiona. 5 editores lo rehacen para implantarlo como quieren en la mente de la gente. Eso sería, digamos, un trabajo directo, sin modificaciones, sin una agenda. Por supuesto, tengo mi propia opinión, claro que tengo mi propia filosofía, mi visión y todo eso. Eso es natural, pero normalmente todas las preguntas son sobre el día a día actual, cómo será, qué hacer y así sucesivamente. O sea, me refiero a que la gente ya no, mejor pregunto así, la gente más bien quiere, cuando te hacen preguntas y se comunican contigo, el fin de la guerra bajo cualquier condición hoy, o dicen algo diferente, me refiero a los que viven en Ucrania hoy, Denise, no. Mi audiencia apoya el fin de la guerra, pero rechazaré cualquier condición. ¿Por qué? Algunos dicen que rendirse es aceptable, pero siempre llamaron rendición a mis propuestas y no lo son. Mi audiencia apoya el plan de Trump de hoy. En la transmisión pasada se hizo una encuesta y el 94% lo apoya. 94. Dime, por favor, ¿en la sociedad ucraniana hoy Trump es un enemigo o al contrario? El enemigo es el enemigo. El enemigo número 1 es Putin. El enemigo número 2 es Trump. ¿Por qué no lo explican?
No, espera, ¿por qué Putin? Entiendo. No, ¿por qué Trump? Digo, no lo explican. Sobre Putin, claro, está claro. Un genio escribió que la paz llegará cuando los ucranianos se arrepientan. ¿Me escuchas, Denis, lo que dije? Esto, hablo de esos sinvergüenzas, no quiero ni responderles ni discutir con ellos. ¿Saben? Estoy dispuesto a arrepentirme como ucraniano si eso acaba con todo y salva a mi gente en Donbass y Ucrania, incluso un poco. No puedes arrepentirte solo un poco, Bogdan. Lo haces o no, pero yo no estoy listo para arrepentirme de nada. No tengo nada de qué arrepentirme. No les deseé el mal a los rusos ni los llamé a bombardear. Y luego mira, hay de jure y hay de facto. La guerra comenzó en el 22, no fue iniciada por otros, sí. La guerra híbrida inició en 2013 o 2014 como ocurrió en Crimea y Donbass. Esos hombrecitos verdes. Por eso ya son 13 años. Entonces, que tú, Bogdan, te fuiste en el 2013 Sí, me fui a inicios de 2013. y la razón fue la guerra híbrida de la que habla Denis. No, todavía no había. Bogdan dice que todavía no había. Sí, estamos hablando de un año después, cuando todo fue después del Maidán. Comenzó en otoño del 13, ya específicamente a principios del 14. Sí, en la primavera del 14. Bueno, sí se puede llamar guerra híbrida, pero no fue simplemente una ocupación, ya era una guerra híbrida, podemos llamarla como queramos. La gente moría y luchaba en territorios ajenos, eso ya era guerra. Lamentablemente no puedo leerte la pregunta porque está en ucraniano y no quiero leerla mal. Déjame que... Denis, debe detener a Putin, que no avance cuando salgamos de Donbass. Creo que esa es la mayor preocupación de la mayoría de la gente. Sí, respondo, solo que voy a responder en ruso porque la mayoría de la gente entiende ruso. Entonces, el presidente Trump, Estados Unidos, los participantes de estos eventos, retiramos tropas de Donbass y Putin, desafiando a Trump, actúa por su cuenta. ¿Cuál será la reacción de Trump y de toda la comunidad internacional ante esto? ¿Qué piensa esta persona? ¿Para qué está Trump aquí? ¿Lo entiende esa persona o no? ¿O ahora nos sentamos con Putin y él nos prometió algo? No busco ofender, solo muestro cómo funciona la propaganda, algo que no explican. Por ejemplo, cosas elementales. Bueno, dime, Denis, cuando dices que en Ucrania hoy Putin es el enemigo número 1, Trump es el enemigo número 2, ¿cuándo dicen los ucranianos que Trump es un enemigo? Porque de nuevo quiero preguntar, ¿por qué? Casi nunca hay respuesta, pero si la hay, debes insistir para oír un insulto. Dirán, él debió dar más armas, pero yo no voy a pelear con ellas. Él debió dar más dinero para poder robar más. Yermak con Zelensky, luego él debió obligar a Putin como Pero dicen, bombardear Rusia, o sea, Trump debía, por lo que pasó aquí, empezar la Tercera Guerra Mundial. Pero ahora entiendes. escuché bien que dijeron que Trump debía bombardear Rusia para acabar la guerra en Ucrania. Sí. Bueno, o sea, presionar como si no, entonces bombardearla, entrar en la guerra, ese es más o menos el argumento. Bueno, ¿de qué otra manera se puede presionar? Él presiona y toma el control de la flota. Las sanciones están listas. En Irán y Cuba habrá cambios. En Venezuela ya ocurrieron. Él sigue presionando. Para la gente, como en la película, todo parece simple y fácil. Y sobre eso pregúntenle a Denis sobre Israel y la actitud actual de Ucrania, de la sociedad ucraniana hacia Israel y en general, bueno, probablemente hacia los judíos. Así lo entiendo yo. Yo no discuto eso. Entre mi audiencia no hay antisemitas, bueno, claro, excepto los evidentes, que vienen, insultan y por supuesto son bloqueados de inmediato. Entre mi audiencia no hay antisemitas. Sobre Israel nadie discute, porque ya tenemos suficientes problemas propios. Tras la tragedia del 7 de octubre, la gente común apoyó y tuvo compasión por Israel. Y vi pocas excepciones. Las excepciones también eran aquellos que estaban completamente influenciados por la propaganda. ¿Saben incluso qué hacían? Se les ocurría poner en su apodo la bandera de Ucrania y la bandera de Turquía, de Palestina. Esos son los que están lavados por esa propaganda. Unos desquiciados. O sea, se trata de comparar a Ucrania y Palestina como víctimas, como diciendo Palestina es una víctima y Ucrania es una víctima. Así hacen esas comparaciones.
¿Representan a la sociedad ucraniana o a otro lugar? Los que están completamente intoxicados por la propaganda, totalmente, que están completamente desquiciados. Sí, también hay de esos. Claro, pero no son la mayoría. Dime, por favor, cuando iniciamos el programa noté que al mencionarte el globo terráqueo, Denis te miraba más y escuchaba. ¿Ucrania o Rusia? Rusia tampoco domina sobre Ucrania, no hay opciones. Rusia tiene un 3-4% en las métricas. También hay canadienses y estadounidenses que hablan ruso. Tengo espectadores de Canadá y Estados Unidos, probablemente rusohablantes. Es la diáspora. Hay menos en Canadá y más en Estados Unidos. ¿Tú qué piensas hoy en día de tu actitud, o mejor dicho, ha cambiado tu actitud hacia Trump hoy? No, para nada, para nada. Hoy no veo a ninguna persona en el mundo que sea capaz de actuar y que luche contra los globalistas. ¿Tú qué piensas 3 años hoy? Hace poco fue el 20 de enero, un año desde que se convirtió en presidente, su segundo mandato. ¿Tú qué piensas? En estos 3 años él logrará hacer muchas cosas. Muchos dicen que pasarán 3 años, llegará otro, gracias a Dios, y los que no quieren a Trump nos libraremos de él. ¿Conoces los riesgos de las elecciones intermedias? Si sigue como presidente, podrá hacer mucho. Los demócratas sueñan con un juicio político. Tendrá problemas, pero creo que resistirá y hará lo necesario. El mundo cambiará si él termina su mandato. ¿Qué piensa Denis sobre el problema entre Estados Unidos y Canadá por permitir la entrada de autos chinos al mercado canadiense? Es un error enorme. Mientras hablábamos, revisé a Mijail, quien llamó. Tenía razón. El 2.3 billones... Me sorprende, creí que la economía de Canadá era mayor, pero ahí están las respuestas. Hay que ser amigos y comerciar con Estados Unidos. Y lo que está haciendo Carney, intentando cerrar un trato con China si no fuera por Trump, lo habría logrado. Eso, la verdad, no me cabe en la cabeza, simplemente no lo entiendo. Solo alguien que sea agente chino puede actuar así. Tu vecino es Estados Unidos y vas a negociar con China, donde hay malas personas en el poder, comunistas, eso sí es el colmo. Ya llegamos. Me sorprendes, Qui, ¿sabes con qué más? Ahora dijiste, verifiqué, el chico que llamó tenía razón, ¿entiendes? Ahora estamos hablando de otra cosa, sí, del PIB de Canadá. Denis, y eso que acabas de decir, el que llamó tenía razón. O sea, estabas equivocado. Así transmites cuando puedes decir, estaba equivocada, pienso así, me parece esto, ¿entiendes? Eso digo. No todas las personas pueden decir, ahí me equivoqué, no lo dije bien. O Mijail describió la situación exactamente para mí. Veo a Denis Yeliseyevich porque eres sincero, no haces payasadas ni eres hipócrita. Gracias, pero solo me puedo equivocar en cosas así. Tengo buena memoria visual, por eso a veces fallo. Conceptualmente no me he equivocado hasta ahora. El autor dice que se debe hacer un referéndum en Ucrania. El 90% de la población elegirá vivir en Rusia. ¿No está claro? ¿Este paciente necesita tratamiento? Hay una guerra desde hace 4 años, ¿entiendes? Él lo escribe, pero la guerra ya lleva 4 años. ¿Por qué no se rindieron a Rusia de inmediato si todos lo desean? ¿Por qué había largas filas en las oficinas de reclutamiento si todos quieren ser rusos? ¿Lo entiendes? ¿Cómo dialogar con ellos? Eurovisión evidenció la actitud de los ucranianos hacia los israelíes. ¿Hablas de la votación, Denis? Probablemente habla de la votación. Mira, como 50 veces me han hecho esta pregunta, parece muy complicada, así que en la vez 51 por fin la diré en voz alta. Bueno, ¿acaso alguna vez le han hecho un comentario a Zelensky sobre la movilización? ¿Entiendes siquiera lo que estás diciendo? Bueno, eso no te incumbe, aquí no te incumbe, porque no estás en Ucrania, así lo entiendo. La persona está a favor de la movilización, lo entendí. ¿Alguien ha comentado a Zelensky sobre la movilización? ¿Quién, cuándo y cómo? No entiendo. Tampoco entendí. Si me preguntas si lo hice, seguramente no me ha estado siguiendo ni sabe a qué me dedico.
Bueno, creo que esta pregunta es más bien sobre si algún líder mundial le ha hecho algún comentario al respecto. Honestamente, creo que la conversación aparece incluso en las noticias de Estados Unidos. Escuché que una vez mostraron que alguien era empujado a una camioneta después de salir de la oficina oval. Después de la oficina oval lo mostraron. Empezó esa ola, pero ahora nadie lo hará. No fue Trump quien autorizó estas acciones, sino los europeos y Biden. Pero hay que entender que de todas formas Ucrania debilita a Rusia y eso indirectamente le conviene a Estados Unidos. Por eso hablar de estos temas ahora debilita el poder interno, nadie lo hará. Usted menciona que Ucrania suele votar en la ONU contra resoluciones propuestas por Israel. Sí, es cierto, Denis y yo lo hablamos. Dice que no le pregunto. Denis, te pregunto, ¿por qué Ucrania vota contra Israel? No sé cómo preguntarte esto, pero te lo pregunto. Ya lo discutimos contigo, no soy yo quien vota. El poder actúa así porque sigue una agenda y órdenes de alguien, por eso votan de esa forma. Ahora, Denis Secundu, ahora no hay filas en la oficina de reclutamiento en Ucrania. ¿Esto significa que la gente no quiere luchar contra Rusia o por qué no hay filas? sí, la gente quiere paz, pero no rendirse ni dar el 95% a Rusia. Buscan la paz posible según las condiciones actuales. Eso tergiversa los hechos. Bueno, ocupación no, como dijiste. Ahora dijiste capitulación, capitulación y ocupación no son lo mismo. Eso es lo que acabas de decir. ¿Por qué no hay filas en la oficina de reclutamiento? El 95% quiere la paz, pero no bajo Rusia ni como rendición. Como judía, me avergüenza que Denis se avergüence de su judaísmo. No sabía que él lo hacía, ni si realmente es judío, pero es muy raro. Bueno, la glorificación de bandera, ¿cómo debía reaccionar Rusia ante tales provocaciones por parte de Ucrania si Ucrania glorifica, pues en general, a ese tipo de bandidos? Nuestra gente vuelve a acusar a Denis de luchar por Ucrania desde Estados Unidos. ¿No entendieron desde la primera vez que si Denis no se hubiera ido de Ucrania, estaría en la cárcel o cualquier otra cosa? Denis dijo bien que si eso hubiera pasado y no lo mataban, estaría en la cárcel, lo que solo alegraría a quienes escriben eso. ¿Y eso qué significa? O sea, si Denise estuviera en casa con su familia, incluso en Florida, y no hiciera nada, probablemente sería buena persona. Así entiendo ese comentario. Así queda el comentario. Sería mejor si apoyaras a Rusia, te fuiste y la apoyaste, pero sin pelear por ella. Eso es precisamente la conciencia envenenada de la gente. Simplemente tienen una antipatía personal hacia mí. Chicos, tenemos una llamada, les propongo contestarla. Vamos, buenos días, están al aire, ¿cómo se llaman? Hola, soy Román. Román, se escucha muy mal, yo escucho bien, Román. La escuchamos. Y ahora escuchamos. ¿Sí? Escuchamos, gracias, Román. Hola, Sashenka. Hola. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Sabe Gennady Balashov? Me da lástima ese hombre. ¿Usted lo invitaba seguido entonces? Sí, me gustaría saber cómo apoya a su invitado de hoy, el programa 5.10. Creo que ese era su programa. ¿Sí? Yo apoyo el programa económico. Gracias. Aquí tiene de un ruso a un ucraniano. Un gran saludo. Román, gracias por Sashenka. Sí. Muchas gracias. No es la primera vez. Denise, dicen que eres el sucesor del agente de Balashov, pero no siempre coincidías con él, ¿cierto? No quiero volver a eso. No soy continuador del agente de Balashov. Él fue el pionero y organizó el Partido Libertario. Yo no soy miembro. El partido lo dirige otra persona, probablemente continuador de las ideas de Balashov. Pero estábamos en la misma línea, al menos en lo económico, al 100%. Si fuera, bueno, ya sabes, es como una broma, una burla hacia ti, como que en Florida no te corten la calefacción, en Florida ni siquiera se necesita calefacción. Mi querido, No hay.
Eso ya sabes, eso ya llega al absurdo total. La persona ni siquiera sabe dónde está Florida, es simplemente gracioso. Bueno, supongamos, Alejandro, supongamos que si hubiera, yo siempre tengo luz, digamos así, en Florida hay luz, siempre hay luz, mientras que en Ucrania no la hay, y mi mamá no la tiene, y mi abuela tampoco. Aquí estoy del lado de la gente, defendiéndolos, y aún así, para esa persona sin luz ni calefacción, sigo siendo malo. Sí, Denis respalda acciones concretas y correctas de Trump, no a Trump en general. Él siempre analiza acciones específicas, no expresa simpatía por Trump, solo analiza hechos. Al parecer, esa persona te escucha. Sí, probablemente. Bueno, y luego, ¿por qué se aferraron a Denis y así sucesivamente? Y así sucesivamente. Memoria eterna para Gennady Balashov. ¿Tienes contacto con la familia de Gennady y sabes qué pasa? ¿Puedo preguntarte esto? No tengo contacto, pero nadie se ha comunicado, ni un solo contacto. ¿Y cómo recordaron a Gennady Balashov? Veo que muchos realmente se animaron y escriben sobre su grata memoria. Sí, de verdad, y quiero decirte, Denis, que cuando Gennady venía con nosotros, venía bastante seguido y platicábamos con él. Ya te conté que él propuso hacer streams juntos en formato vertical aparte. Ahí estábamos él, yo y tú. No te imaginas que lo veían en Europa, en Rusia, en Ucrania y la cantidad de personas que lo veían. Y mis conocidos me llamaban y decían, qué persona tan interesante lo que él inventó ese formato, cómo atraía a quienes lo escuchaban y lo querían. Y me parece que Balashov fue una figura tan importante que permanecerá mucho tiempo en la memoria de las personas, porque lo que empezaron a escribir en general, Denis es prácticamente el único que continúa con la línea de Gennady Balashov. Bueno, los de Florida escriben, nosotros tenemos calefacción, también un sistema donde simplemente ajustamos el calor, y así sucesivamente. Que en paz descanse Boris Nemtsov. Bueno, en general pregúntenle a Denis qué tanto. ¿Por qué Denis no hace colectas para las Fuerzas Armadas de Ucrania? Ajá, o sea, hay quien piensa que es dinero personal para esa donación, así lo cree una persona. No, dime por favor, aquí una pregunta. Si donaste, ¿por qué sabiendo que ese dinero no se usará para lo que lo enviaste? No, ¿Quién dijo eso? Nunca he dado a fondos. Todos son estafadores. Solo apoyo directamente a personas que conozco en el frente o amigos. Pero yo hacía colectas abiertas, nunca hacía las mías propias, podía compartir las de otros. La clínica que dirige mi camarada en Kiev ofrece rehabilitación gratuita a militares. Yo ayudaba personalmente, no hacía colectas propias, pero sí publicaba varias de otros. Bueno, ¿entienden cuál es el asunto? Yo no hacía publicidad con esto, que es lo que se supone que debía hacer, publicidad con fotos. Miren qué bueno soy, gente, soy bueno, soy un patriota. Eso es lo que necesitan y a quienes elegirán ahora. ¿Cuántas cosas hiciste ahí? Sin cámara no importa. Bueno, eso es fantástico, por supuesto. dijiste algo interesante, te leeré un comentario, me da curiosidad ver tu reacción. Los ucranianos y rusos sensatos son pueblos hermanos. Creo que las próximas generaciones estudiarán nuestra guerra únicamente como una guerra civil entre ortodoxos. ¿Cuál sería tu comentario, Denis? Eso no es una guerra civil. Prefiero no participar en esas discusiones porque algunos lo reducen todo a la Santa Rusia Trina, ortodoxos contra ortodoxos. Es terrible que un mismo grupo étnico se haya enfrentado entre sí. Lo mencioné al inicio del programa. Con esas categorías llegó al poder en Rusia un dictador que atacó a un país vecino, también gobernado por otro dictador. Así es la historia. El gran Sobok atacó al pequeño Sobok, lamentablemente. Dijiste que el gran Sobok atacó al pequeño Sobok. Rusia, el gran Sobok, atacó al pequeño Sobok. En Ucrania no cuentan a la gente, hay propaganda y embrutecimiento de ambos lados, y no necesitan gente productiva en ninguno. Bagdán, perdóname, por favor. Sí, Denise, empezamos la conversación sobre la guerra civil. Dices que no crees que fue exactamente eso, pero dime, ¿crees que en 2014 en Donbass comenzó? Empezamos precisamente con la guerra civil y luego eso ya se convirtió en algo más grande. ¿O crees que fue un ataque desde el principio? Es una guerra híbrida, mencioné un elemento de ella, incitar a la población
En YouTube hay videos de Yarkov cuando Kernes era alcalde y hubo intentos de desestabilización con una gran plaza llena de gente agitando banderas tricolores. Esta es la tecnología. Los agentes durmientes que estaban en Donbass y los que trajeron adicionalmente, ellos la implementaron, incitando a la gente. Ahí hay empresas con miles de empleados. Era imposible hacerlo. En general es fácil implementar eso con personas desfavorecidas. La generación mayor fue muy activa, así que parecía una rebelión civil, pero sin los hombrecitos verdes no habría pasado nada. ¿Te refieres al año 2013? Pues claro, financiaron esto tecnológicamente, incitaron a la población con una campaña informativa intensa, y luego los hombrecitos verdes tomaron pequeñas ciudades en Donbass. Al principio veía esto con horror, estaban destrozando nuestro país, pero lo que pasó después, para nosotros todo eso terminó. Bueno, estaba en esa fase, ya moría poca gente en la ATO. ¿Qué hizo Poroshenko en su mandato? Nada. Y Zelensky desde 2019, nada. Tú. Denise, seguramente ya has respondido a esta pregunta más de una vez, pero sinceramente no he escuchado, no sé tu opinión al respecto. Dime, si no hubieran elegido a Zelensky como presidente, ¿habría habido esta guerra? Porque ya he escuchado varias veces que si no fuera por Zelensky, no habría guerra. No habría ocurrido durante el tiempo de Poroshenko si él hubiera tenido un segundo mandato, no habría pasado, estoy seguro, durante Poroshenko, pero habría sucedido inmediatamente después. ¿Por qué? ¿Crees que Poroshenko, por su experiencia, habría sabido maniobrar? Te lo diré así, legalmente, de manera competente. Hay mucha información en la prensa que dice que Poroshenko interactuaba con el compadre de Putin, Medvedchuk, y hacía negocios con ellos. El famoso audio, te doy la mano, te abrazo, ¿es correcto evitar la guerra con maniobras? Correcto, pero si tú mismo ganas dinero con eso, según lo que leí en la prensa, no es una buena historia. Por eso, ¿para qué atacar al socio? Pero terminó igual de triste, porque por cierto, durante el mandato de Poroshenko, por alguna razón, se incendiaron una cantidad enorme de almacenes de municiones. ¿Te imaginas que ahora hacen tanta falta? De forma milagrosa sucedía toda esta violación de Ucrania. Aquí hay otra pregunta, Denis. Este fin de semana, aquí en Canadá, en Vancouver, hubo un gran evento y ahí se discutió que esto es un negocio, fue una gran reunión de negocios con mucha gente. En algún momento, el orador que estaba en el escenario empezó a decir que esto no ayuda a la economía. Debemos empezar esto, los canadienses, los grandes empresarios canadienses, y él empezó a decir que esta guerra no ayuda al desarrollo de Canadá y que necesitamos, lo que sorprendió, creo, a toda la sala, necesitamos distanciarnos más de Ucrania y empezar a cooperar con Rusia. Conté todo literalmente, ese era el sentido. La persona tiene un enfoque pragmático. Aunque somos de Ucrania y nos duele, él es canadiense y ve que Rusia tiene más recursos y potencial de comercio con Canadá que Ucrania. Tal vez él elige Canadá para sí mismo, a él, bueno, no le afecta lo que hizo Rusia, él tiene un enfoque completamente pragmático hacia esto. Así es, y yo, ¿entienden? No puedo juzgarlo, me resulta desagradable, lo reconozco, pero no puedo juzgarlo, porque no espero que me amen en todo el mundo. Tengo pasaporte ucraniano y en Ucrania esperan que los quieran y adoren. Bueno, sabes, Bogdan, ahora que dijiste eso sobre lo que esa persona dijo, sí, yo ya lo había contado. Yo estuve en Israel, Denise, eso fue hace 2 años. Nos subimos a un taxi con mi amiga estadounidense que habla ruso, estábamos conversando en ruso y el taxista israelí que no habla ruso entendía, ya son israelíes, entienden que es ruso y preguntan si somos de Canadá o Estados Unidos. Él comenzó a preguntarnos sobre la guerra entre Ucrania y Rusia y le dije que prefería no hablar de eso. Y entonces él dice, pregúntame qué pienso yo sobre eso. Le pregunté y me respondió en hebreo, Salemil Hamashili. Dijo que en Israel ya tienen suficientes problemas y que esa no es su guerra. Entonces pienso que lo que le preguntaste a Bogdan, lo que respondiste probablemente tampoco sea su guerra, ¿verdad, Bogdan? ¿O no se puede decir eso? Quizá no sea su guerra después de todo,
Pero mi pregunta era más sobre si no está cambiando el rumbo de esos mismos empresarios. El rumbo cambia porque la corrupción ya es conocida por todos. Antes yo salía y contaba, o personas como yo decían que simplemente no les gusta Zelensky o que trabajan para alguien, pero ahora esto es de conocimiento público. La gente sabe que parte del dinero se ha robado y se sigue robando, así que ¿para qué participar en eso? También esperaba algo diferente de ese empresario, como alguien de la civilización occidental. Además, Rusia sigue siendo fuerte. Si no estás en el sector de materias primas, no vas a hacer un gran negocio. Nadie te va a abrir el mercado allá. Allá es otra economía, una economía basada en materias primas, no es una economía de servicios. ¿Por qué no decir acerquémonos a Estados Unidos? El PIB de Canadá no es tan alto como creía. Mejor con Estados Unidos que ve hacia Rusia. ¿Será por preferencias personales? Mira, Denis, aquí te dicen que te alejaron de la fuente de ingresos, por eso estás enojado. ¿De qué fuente te alejaron? Denis Alexandra, este programa ya lleva casi 2 horas de clásicos y ya anotamos todos, especialmente los que volví a escuchar el primer año. Te alejaron de ingresos, Zelensky no te dio un puesto y te vengaste. ¿De qué ingresos hablas? Soy empresario desde 2012, nunca he participado en licitaciones ni ocupado cargos, tampoco he trabajado con dinero del gobierno. ¿De qué ingresos hablas? Tenía un negocio exitoso en un mercado limpio. ¿A qué fuente de ingresos te refieres? Eso ni al caso. Cuando se quedan sin argumentos, te cuestionan la fuente de ingresos, luego te dicen que no eres patriota y otras cosas. Cuando hablaba con el difunto Balashov, siempre notaba que repetía la misma frase, y tú y yo lo discutimos. Cuando le decía, Gennady Viktorovich, ¿por qué siempre está de mal humor? Mire, hace buen clima. Otra cosa que me decía era, quiero ir a casa, lo decía como si fuera algo sagrado, quiero ir a casa. Cuando le preguntaba, ¿y si todo va bien con tus hijos? Él decía que solo quería ir a casa. Y yo escuchaba eso sin parar, lo decía con tanto dolor, no eran consignas, no era como dices, si estuviera promocionándose a sí mismo sería diferente. O por el dinero, ¿cuánto enviaste? ¿Cuánto tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De qué fuente te alejaron si eres judío? ¿Entiendes? Eso les preocupa más que todo lo que hemos hablado tú y yo casi 2 horas. Y eso es extraño y duele. Algo así, ¿no? Conciencia envenenada, Alejandro. No hay otra forma de decirlo. Estamos discutiendo cosas económicas serias aquí, cosas económicas serias de las que habló Vitkov, de las que Trump, la persona no las necesita. ¿Saben qué historia es? Les contaré rápido otro ejemplo. Tengo un programa de reformas para Ucrania, donde hay una reforma mencionada. Si la pensión se fija en $300 para todos, ¿por qué no sería igualitarismo soviético? Aquí la gente simplemente recibe $60 de pensión por si alguien no lo sabe. $60, 60, $80. Así que los canadienses no se desmayen. Y los privilegiados, como fiscales o jueces cercanos al poder, reciben $1,000, $500 o $600 y propongo quitarles ese privilegio porque son corruptos. La gente dice, mi abuela está en contra de su reforma porque un conserje recibirá lo mismo que ella. Yo pregunto, ¿cuál es la pensión de su abuela? Propongo $300 de pensión en vez de 100 para que reciban más. No, lo importante es que ese conserje no tenga lo mismo que yo ni el vecino más. No, espera. Hablas en serio, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que dar a cada persona en Ucrania una pensión de $300 es peor que si la abuelita recibe 100 y el conserje 10. No decido por todos, pero les explico cómo piensa la mente envenenada de algunos. ¿Mentalidad soviética? Eso es interesante. Nunca había escuchado que el gran Sobok atacara al pequeño Sobok. No soy el autor, alguien más lo dijo antes y lo expresó bien. No es para mí. Al decir Sobok solo recuerdo una cosa. Según los rusos con los que he hablado, usaron a los judíos como moneda de cambio diciéndome, Alexandra, eres judía, los ucranianos son antisemitas, etc. Al principio pensé, quizá tengan razón y lo de Babillar. Espera, un segundo. Me fui de la Unión Soviética en el año 90, un país maravilloso, cuando los antisemitas
Se juntaron y gritaban: judíos, fuchi, váyanse a Israel. No sabía quién era ruso, ucraniano o bielorruso. Si fueran kazajos o tártaros lo entendería, su aspecto es distinto, pero de pueblos eslavos no tenía idea. Los antisemitas, los que eran antisemitas, eran absolutamente iguales, sin importar si eran rusos, ucranianos o bielorrusos. Por eso no necesitamos que nos confundan seguido. Ya lo he dicho muchas veces desde hace tiempo. Una vez más, Si algo no está claro, sí, discúlpame, por favor. sí, quiero decir, continuando con tu tema, sabes, Sasha, cuando empezó la guerra, en el 2022 en Ucrania, un chico ucraniano me dijo, ahora entiendo en qué nos diferenciamos de los rusos. No me explicó en qué, pero él lo entendió todo. Así es aquí también, tú dices que no hay diferencia. Ese chico lo entendió y ahora todo está claro. Me gustaría que sabes lo que dice Denis Jelisevich, que la gente viva en casas cálidas, que tengan luz tanto tiempo como la necesiten y que esta pesadilla termine. Cuando Denis dio las cifras y mencionó que queremos matar a 50,000, tenía razón. Luego preguntó, ¿y cuántos? ¿Cómo calcularon a aquellos que morirán durante este tiempo en Ucrania? Y entonces, ¿sabes? Cuando Denis Jelisevich dice 1, 2, 3, 4, ¿no se escucha? Y hay otros argumentos, ¿eres patriota o no? ¿Dónde vives si hay calefacción en Florida? Eso estuvo genial, Denis, muchas gracias. Ahora hablamos contigo sobre eso relacionándolo con la transmisión de ayer. Judíos, árabes, un israelí y un representante de Irak. Y pensé, si existiera la posibilidad de invitar a un ruso, como dijiste, con quien se pudiera hablar, está claro que hoy en día probablemente sea casi imposible organizar una conversación así, y sin embargo hay que pensar en ello. Y te estoy increíblemente agradecida, Denise, por lo que haces, por venir con nosotros. Gracias, muchas gracias.